Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el Evangelio de Mateo, capítulo 8. Vamos a dejar que Dios hable a nuestro corazón. Mateo capítulo 8, verso 23 al 27. La historia que vamos a estudiar también aparece en otros evangelios. En el Evangelio de Marcos capítulo 4, verso 35 al 41. Y también aparece en el Evangelio de Lucas capítulo 8, verso 22 al 25. Prácticamente en los evangelios sinópticos aparece esta historia. Vamos a darle lectura a la palabra del Señor. Tenga en mente que esta historia aparece en los tres evangelios. Dice la palabra del Señor en Mateo 8:23. Y entrando él, Jesús, en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Que Dios bendiga su palabra en esta mañana. Hay muchas maneras de abordar este pasaje, hermanos. Si usted quiere ver al Hijo de Dios, la parte humana, ahí la va a encontrar. Se durmió. Como todos dormimos a cada noche, o nos echamos nuestras siestas, el Señor dormía. El Señor dormía para descansar. Después de estar un día agitado, Él también se cansaba y tenía la necesidad de dormir. Después de tanto trabajo que el Señor tenía, porque Él visitaba las aldeas por aquí y por allá, tenía una agenda tan ocupada que Él necesitaba dormir. Pero también podemos ver la parte divina. Jesús no solo era humano, Jesús también era divino. Jesús tenía el poder, Jesús tenía la autoridad y Jesús tenía la potestad aún sobre los vientos, aún sobre la tempestad. Cuando estudiamos este pasaje, este es uno de los episodios de la vida de Jesús maravillosos, porque vemos cómo Él puede calmar la tormenta. Podemos aprender que al tener fe podemos enfrentar cualquier obstáculo, porque la palabra fe va a aparecer aquí. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Jesús no les reprocha, no les dice que no tengan fe, la tienen, pero dice que tienen poca fe. Así que al tener una fe, podemos enfrentar las tempestades que van a venir a nuestras vidas. Aquí las tempestades pueden verse como aflicciones, tribulaciones, pueden verse como crisis, pueden verse como problemas. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. En este mundo esperamos tener problemas. Todos vamos a pasar por problemas, por aflicciones, por tribulaciones. Vamos a pasar por crisis. Pero si hay algo que necesitamos para vencer los problemas, es la fe. Bien dijo el Señor: si tuvieras fe como un grano de ¿qué? De mostaza, podrás vencer obstáculos. Por eso tenemos que entender que la fe está siendo probada, la fe de los discípulos. Por eso, en esta lección, el Señor quiere que en las tempestades sigamos confiando en Él. Hermanos, creer en Jesucristo, confiar en Jesucristo, seguir a Jesucristo, cuando las cosas están bien, es más fácil. Es más fácil
seguir a Jesús cuando todo es color de rosa. Pero ¿qué cuando vienen los problemas? ¿Qué cuando vienen las aflicciones? ¿Qué cuando perdemos a un ser querido? Cuando viene un accidente inesperado, cuando perdemos el trabajo, cuando perdemos la casa, cuando perdemos la salud. ¿Qué de ahí? El Señor quiere que sigamos confiando aún en los problemas, aflicciones o tempestades. Hay creyentes que cuando las tempestades, los problemas llegan a su vida, ¿cómo reaccionan? Por ejemplo, dice la Biblia, y usted puede verlo en Marcos 4:38, ¿cómo reaccionan los discípulos? Dice la Biblia en Marcos 4:38, el contexto, dice, y él estaba en la popa, en la parte de atrás del barco, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Hay veces que cuando vienen los problemas, parece que a Dios no le importan mis problemas. Parece que Dios no escucha nuestras oraciones. Eso es lo que parece. Estamos metidos en un problema y parece que el Señor está dormido y no nos escucha. Parece que no le preocupa mi problema. Eso es lo que dicen los discípulos aquí. Señor, ¿no te da cuidado? La barca se está hundiendo. Señor, y tú estás dormido. ¿No te interesan nuestras vidas? ¿Acaso no dijo el Señor que si el Señor cuida de las aves, no cuidará de nosotros? ¿Ustedes creen que las aves valen más que un hijo de Dios? ¿Que un humano? ¿Que una persona que ha confiado en Cristo? ¿Usted piensa que un ave vale más que una persona como usted? Pero parece que cuando vienen los problemas, parece que Dios no nos escucha. Parece que Dios está dormido. Sin embargo, el Señor está trabajando en nosotros porque siempre el Señor nos va a querer llevar a niveles diferentes de fe. El Señor quiere que vayamos creciendo en fe para usarnos para sus propósitos. Usted estudia Santiago sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia sobra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. El Señor está buscando algo en nosotros. La paciencia, y la paciencia decimos la perseverancia, la constancia, la resistencia. El Señor está buscando que seamos resistentes. ¿Cuántos de los padres buscan que sus hijos sean fuertes? Porque debemos de ayudarlos a que ellos sean fuertes, hijos fuertes. Porque un débil poco rápido se desanima. Al tener obstáculos, un hijo débil va a decir, no se puede. Y decimos, y lo hemos dicho, que vivimos ahorita en una generación de cristal, donde sufrir no es para esta generación. No nos gusta sufrir, no nos gusta batallar, y no nos damos cuenta que en el sufrimiento Dios está haciendo de esa persona un hombre fuerte, porque Dios va a usar al fuerte. Al débil, pues se desmorona. El débil rápido cae al piso. Pero los fuertes en la iglesia, ¿quiénes son? Los que sostienen la iglesia, los fuertes. Y ayudan a que los débiles empiecen a ser fuertes, fortaleciéndolos en fe, porque se necesita no solo de una familia fuerte, una iglesia fuerte, una nación fuerte. Hay muchos problemas. Y la paciencia está relacionada a la palabra perseverancia, constancia, pero también resistencia. Que sea la persona fuerte para que pueda soportar
los problemas que van a venir a su vida y de esa manera Dios lo pueda usar. Santiago también dice que la persona tiene que ser completa, perfecta, y perfecta significa una persona madura. Una persona madura es capaz de solucionar problemas. Lo contrario a maduro es inmaduro. Y no estoy hablando de Maduro, el de Venezuela. Estoy hablando de la madurez que se necesita. Los padres tienen que trabajar con sus hijos para que sean maduros. Ellos no siempre van a ser bebés. Ellos no siempre van a ser niños. Los padres tienen que ir enseñando a sus hijos a hacer quehaceres. No pueden estar todo el día el niño ahí sentado, ahí que le den todo en la mano. Los niños están chiquitos, hay que cuidarlos, pero hay que ir enseñando a trabajar, que vayan creciendo. Igual en la iglesia, hermanos. En la iglesia, un bebé espiritual lo alimentamos con leche por un tiempo. Después le empezamos a dar alimento sólido. Y después tiene que él usar sus talentos. Tiene que involucrarse, tiene que trabajar. Pero tristemente, hay veces que en la iglesia pueden pasar años y años y seguimos siendo bebés. Ahí queremos que nos estén dando con la teta. Somos, como dice Efesios capítulo 4, verso 14, niños fluctuantes. Hay veces que en la iglesia hay muchos niños. Entonces, estamos viendo, hermanos, que algunas de las veces en los problemas, en las tribulaciones, en las crisis, podemos pensar que el Señor no se preocupa por nosotros, que no está interesado en mis problemas, que está dormido. Otras personas reaccionan así. Cuando vienen los problemas, cuando usted estudia Lucas 8:13, ¿cómo reaccionan los que oyen el mensaje, reciben el mensaje con gozo? Dice Lucas 8:13, los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero, ahí está el pero estos no tienen raíces. Hay cristianos que no se enraizan. Y como lo hemos dicho, cuando vengan las sequías, si no tiene raíces, se va a secar. Porque en el tiempo de las sequías, de donde nosotros venimos, el agua no la va a encontrar a 2 metros como en El Salvador. Yo cuando fui a El Salvador decían los hermanos, aquí le cavamos, hay lugares donde cavamos y al metro está el agua. Yo le digo, ¿de veras, hermano? Yo dije, el potencial que tiene no lo miran. Cuando usted compra un terreno, lo primero que tiene que asegurarse es que haya agua. ¿Para qué quiere un terreno si va a sembrar y no hay agua? El agua es la clave, es vida. Los hermanos tienen bastante potencial. Y yo le dije al hermano, ¿sabe el tesoro que hay aquí? En donde soy yo en Coahuila, usted le tiene que hacer un pozo de 1 metro para encontrar el agua, 2 metros, no, 3, no, 4, 10, no, 15 metros, no, 20 metros, no, en algunos lugares sí, 25 metros, hay lugares. El agua está muy abajo. ¿Sabe por qué en donde soy yo se da el huizache? Porque el huizache es un árbol que cuando usted lo planta, él comienza a crecer para abajo, no para arriba. ¿Por qué? Porque él es inteligente y él sabe que en el terreno donde está no hay agua. Y empieza a crecer para abajo, pasan años. Y usted ve el huizache, ya tiene 5 años y no crece. Va el huizache para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Cuando llega al punto donde puede agarrar agua, empieza después a crecer para arriba. Ese arbolito no se va a secar. El huizache. ¿Qué le pasó a este que oyó el evangelio? ¿Qué le pasó a este que se gozó en recibir la palabra? No tienen raíces. No tienen raíces. Estos creen, fe, creen. Tienen fe, creen. Pero mire lo que dice. Creen por algún tiempo. Cuando todo está color de rosa.
Cuando no hay problemas, cuando la barca va y sube y no se inunda, ahí van contentos cantándole al Señor, alabando al Señor, orando al Señor, congregándose. Creen por algún tiempo. ¿Y en el tiempo de qué? En el tiempo de la prueba, estoy leyendo Lucas 8:13. En el tiempo de la prueba, se acercan al Señor. ¿Qué hacen? Se apartan. Se van. Dejan la iglesia. Abandonan. Apostatan. ¿Qué pasó? Vino la aflicción, vino el problema, la barca se está hundiendo. Ya no me gustó. Ya no me gustó. ¿Qué está pasando? Se apartan. Se van. Eso lo dice el Señor de los que cayó sobre la piedra. Palabra de Dios, hermanos. Asegurémonos de echar raíces. La vida cristiana es para los que echan raíces, para los que se enraizan, para los que se enraizan bien, sabiendo que en algún momento, si usted dice, hermano, a mí me está yendo de maravilla, gloria al Señor, hermano. Hermano, a mí me está yendo bien, gloria al Señor, pero espérenlo, porque vendrá. Las pruebas son multicolores, dice Pedro. Multicolores. Vienen de muchas formas. ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Te vas a acercar a Dios? ¿Te vas a apartar? Yo no sé cómo vayas a reaccionar. Ya tienes el conocimiento. Ya tienes el conocimiento, ya sabes. Ya sabes que la fe que tú dices que tienes, ya sabes que esa fe más valiosa, más preciosa que el oro, va a ser probada. Tu fe. Los apóstoles, el Señor les va a decir en Lucas, acuérdense que aparece en Lucas capítulo 8, versículo 22, en el verso 25 de Lucas 8:25, el Señor le va a hacer una pregunta a los discípulos y es una pregunta que le hace a usted en esta mañana. ¿Cuál es la pregunta que le hace el Señor? ¿Dónde está vuestra fe? ¿Dónde? ¿Está puesta en el Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿O está puesta en otra persona? ¿En qué está puesta tu fe? ¿Dónde está vuestra fe? ¿Dónde? ¿Recuerdan ustedes que en el Evangelio de Juan capítulo 6, una multitud abandonó, le dio la espalda a Jesús? Y Jesús mismo le dijo a sus apóstoles, ¿se quieren ir también ustedes? Pero uno de ellos, sabio, dijo algo interesante. Él dijo, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído que tú eres el Cristo. Los apóstoles, hermanos, ellos estaban creciendo en la fe en este momento de la barca. Jesús va a hacer un milagro para que ellos sepan quién es Jesús. Jesús en la Biblia no solo tiene el poder y la autoridad sobre los vientos, les va a mostrar Jesús que Él tiene la autoridad también sobre la enfermedad. Les va a enseñar que aún sobre los demonios Cristo tiene la autoridad y les va a enseñar que aún sobre la muerte el Cristo tiene el poder. No hay nada ni nadie que esté sobre Cristo. Por eso Él es el Señor. Por eso
Los apóstoles, hermanos, se van a maravillar, se van a quedar asombrados cuando vean lo que el Señor va a hacer y cómo le va a decir al viento, calla y enmudece, y el viento le obedece. Los apóstoles se van a quedar, ¿quién es este hombre? ¿Que hasta el viento le obedece? Me llama la atención que cómo puede ser posible que el viento le obedezca, pero haya personas que no le obedecen al Señor. Si el viento le obedece, los demonios le obedecen, la enfermedad le obedece, pero el ser humano no le obedece. No le obedece. Por eso la obediencia es la clave. Y obediencia y fe van acompañadas. Fe y obediencia van de la mano. No las podemos separar. Fe y obediencia. Eso es lo que somos nosotros. Nosotros le obedecemos a Él. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Le dijo el Señor a la gente de aquel tiempo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará. Es fácil, como decíamos en Comalapa, es fácil llamar al Señor, Señor, pero la clave es, ¿somos obedientes o no somos obedientes? En la tempestad, hermanos, el Señor quiere que sigamos confiando en Él, que sigamos teniendo fe en Él. 2, el Señor quiere que en la tempestad sepamos que no estamos solos. Como decía anteriormente, el Señor estaba entre ellos, el Señor estaba dormido. Los apóstoles pensaban que necesitaban despertar al Señor para actuar. Hay una mujer, una amiga del Señor, que el Señor quería mucho a una familia, es Marta, María y Lázaro. Dice la palabra de Dios que Lázaro murió. Cuando el Señor se queda 4 días por andar trabajando lejos, y cuando Él regresa, hay una palabra que Marta le dijo a Jesús. Marta le dijo a Jesús, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Marta pensaba, Marta creía que el Señor necesitaba estar ahí para sanar a Lázaro. Pero el Señor no necesitaba estar ahí, porque el Señor tiene un atributo que lo tiene la deidad. ¿Cuál es el atributo? Omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia. Esos atributos los tiene el Señor. Hay otro hombre que tenía un esclavo enfermo y fue y buscó al Señor y le dijo al Señor, le rogó al Señor que le ayudara con su enfermo. El Señor le dijo, vamos, yo voy contigo. Pero el hombre le dijo, no soy digno de que entres a mi casa, solo di la palabra. Y dice el hombre, porque el hombre era un centurión, y dice el hombre, porque también yo soy hombre de autoridad y estoy bajo autoridad, pero yo le digo a mi siervo, haz esto, y él va. El Señor, cuando lo vio, el Señor Jesús se maravilló y vio la fe que tenía este hombre. Este hombre creía que Jesús no necesitaba ir, solo que dijera la palabra. Eso usted lo va a encontrar en la Biblia, en los evangelios. ¿Qué es lo que estamos tratando de enseñar? Probablemente, hermanos, tú dirás, hermano Sergio, estoy pasando por una crisis, estoy pasando por un problema, me siento solo como Elías cuando estaba en la cueva. Hermanos, el Señor está a tu lado, no estás solo, no estás sola. Tú crees que estás solo, tú crees que nadie está contigo, pero el Señor está allí, cuidándote, protegiéndote al lado tuyo para que tú pases esa prueba. El Señor no está dormido. El Señor, claro que se interesa. Claro que se interesa por nosotros. El Señor dormía y parecía que nada lo perturbaba.
Dice la palabra del Señor en Mateo 28:20, el último versículo. Dice el Señor: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Me encanta cuando Josué vio que murió el líder máximo de Israel, que lo habían llorado por 30 días el pueblo. Moisés ya había muerto, hermanos. Josué, dice la palabra de Dios, que Dios vino a Josué y prepárate, Josué, ha llegado tu momento, ha llegado tu tiempo de que tú lideres. Me encanta esta frase y le dice Dios a Josué: como estuve con Moisés, estaré contigo. Me encanta esa frase. ¿Sabe por qué? Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso hay una ocasión en que el pueblo de Israel había pecado y Dios le dice a Moisés: van a entrar a la tierra prometida, van a conquistar las naciones que están alrededor, van a tener alimento. Dice Dios: pero yo no voy a ir con ustedes por el pecado que habían cometido. Y dice Moisés: no, si tú no vas con nosotros, entonces no vamos. Y yo me quedo pensando, ¿de qué serviría tener éxito? ¿De qué serviría tener una casa hermosa? ¿De qué serviría que estuviera lleno aquí? Pero si Dios no está con nosotros, ¿serviría de algo? ¿De qué serviría? ¿En qué aprovecharía que tú y yo vayamos al cielo, pero el cielo no está Dios? ¿Serviría de algo? No, hermanos. Dios es la clave. Si Dios está con nosotros en nuestros días buenos, en nuestros días malos, eso es lo que necesitamos. Que Dios esté conmigo a mi lado. Como dice el salmista cuando habla de aquel momento que a todos nos puede llegar, que a todos nos puede pasar. Dice el Salmo 23, dice en el capítulo 23, versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte. Van a venir momentos difíciles. Dice: no temeré mal alguno. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la razón de la que un individuo está pasando por situaciones difíciles, pero no temeré mal alguno? Dice: porque tú estarás conmigo. Tú estarás conmigo. No estoy solo. El Señor está con nosotros. Los discípulos no estaban solos. El Señor estaba ahí con ellos. El Señor estaba para cuidarlos, para protegerlos. Sin duda, los dejó que fueran probados. Sin duda, el Señor quería llevarlos a un nivel de fe. Por eso les va a decir: ¿dónde está vuestra fe? Algo que los discípulos experimentaron fue el miedo. El miedo va a aparecer en esa escena. Los discípulos, el Señor no les reprocha que no tengan fe. Claro que tenían fe. Pero Él les pregunta: ¿dónde está vuestra fe? Si hay algo que va a atacar nuestra fe, es el miedo, hermanos. ¿Qué hace el miedo a través de la Biblia en un creyente, en uno que tiene fe? ¿Sabe qué hace el miedo? ¿Qué hizo el miedo en Elías? Lo paralizó. Lo mandó a esconderse en una cueva. Abandonó los ministerios que Dios le había dado como profeta. El miedo, hermanos, el miedo puede hacer que tú y yo nos paralicemos al punto de abandonar los talentos, enterrar los talentos. De hecho, el que enterró un talento, ¿por qué lo enterró? ¿Tuve qué? Tuve miedo. Y el miedo, hermanos, cuando usted observa Génesis capítulo 3, el miedo
es fruto del pecado. Antes de que Adán y Eva pecaran, ellos no tenían miedo. Ellos estaban desnudos. Ellos tenían comunión con Dios. Ellos vivían felices. Ellos vivían contentos. Pero vino el pecado. Ahora estamos desnudos. Ahora nos da miedo. Ahora se esconden de Dios. ¿Por qué? Porque el miedo, hermanos, paraliza. El miedo es lo que tuvieron los discípulos, hermanos. ¿Por qué los 10 espías no entraron a la tierra prometida? Los 10, porque 2 de ellos tenían valentía, creían en Dios. Dios está con nosotros, los vamos a comer como pan. Sí podemos, pero 10 no. Nos veíamos como langostas, como chapulines. No podemos entrar, allá hay gigantes. Sería mejor regresar a Egipto y designar un capitán y volvamos a Egipto. Se habían llenado de miedo. Hay una escena muy bonita de una película que se llama Apocalipto, que a mí me gusta mucho esa escena. Están cazando, la tribu anda cazando, habían estado cazando y en eso empiezan a moverse las ramas. Y el estelar, la persona de la película más importante, el hijo del jefe, él ve algo. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Y de repente sale un hombre, pero con la cara de asustado. Y dice, buscamos un nuevo comienzo. Hemos sido desterrados. Nos han perseguido y solo queremos pasar. Y dice él, pasen. Y empieza a salir toda la gente. Van golpeados, maltratados, van derrotados, van asustados. Y el hombre los mira y el papá lo mira a él. Y después de que se van, intercambian regalos. Ellos les dan peces, ellos les dan una parte de un animal. Ellos se van, pasen. Y cuando regresan a la tribu, van a entrar a la tribu, le dice el papá al hijo, espérate. Y se quedan los demás como, váyanse, quiero hablar con él. Y le dice, ¿qué vistes ahí? Te has llenado de miedo. Ellos te han contagiado. Lo puedo ver en tu rostro. Dice, no lleves eso a la aldea, vas a contagiar a todos. El miedo es un virus. Hay personas que pudieran ser exitosas porque tienen talento en sus negocios, pero tienen miedo. ¿Y qué tal si funciona la tiendita? Y es que ¿qué tal si funciona el taller? El miedo, hermanos. Por miedo no son exitosos. Hay gente que tiene miedo a bautizarse. ¿Por qué aparece en el Apocalipsis, aparece entre los primeros pecados los cobardes? ¿Por qué? Porque tienen miedo de qué dirán. ¿Qué va a decir mi novia? ¿Qué va a decir papá? ¿Qué va a decir mamá? ¿Qué van a decir los amigos? Tienen miedo. El miedo es terrible, es un virus tremendo. Por eso Jesús les va a llamar la atención. ¿Por qué están atemorizados? La tormenta, el problema, había hecho que se llenaran de miedo. Y Jesús dice, no tengan miedo. Y va a ser un milagro para que vean y sepan quién es Él. Que más grande que la tormenta es el Señor. Que más grande que el problema es el Dios que tenemos. Si lo permites por algo, Dios te quiere llevar a otro nivel. Estamos en manos de Dios, hermanos. Amén. Somos su pueblo. Todos vamos a pasar por problemas de una o de otra manera. Nuestro trabajo es poner nuestra fe aún en los problemas. Sigamos confiando en el Señor en nuestras tribulaciones, en nuestros problemas, en nuestras aflicciones. Sigamos confiando en Él. 2, creamos que el Señor no nos ha dejado solos. Estamos con el Señor. Él está con nosotros. Él no nos ha abandonado. Él está ahí. Y 3, hagamos a un lado el miedo. El miedo no nos va a llevar lejos. El miedo es un virus. El miedo es algo, hermanos, que va a obstaculizar la obra de Dios. Elías, por miedo, estaba tirando la toalla. Por miedo. ¿Por qué Pedro negó al Señor?
¿Qué le pasó a Pedro? ¿Por qué lo negó? ¿Acaso no creía en Jesús? Pero se llenó de qué? ¿De miedo? ¿Y negó al Señor? Por eso, como iglesia, hermanos, dice Juan el Bautista que los violentos lo arrebatan, hablando de que el reino de los cielos es de valientes, no de cobardes. El hermano Julio hablaba hace unos días para atrás, cuando el pueblo de Israel iba a ir a una batalla y eran muchos, dice Dios, son muchos, déjame probártelos. Y empezó Dios al punto que dejó únicamente 300, porque los demás tenían miedo. Dios nos ayude para que cuando vengan las tempestades sigamos confiando en Dios. Dios es bueno, hermanos, para siempre su misericordia. Vamos a estar puestos de pie, vamos a cantar un canto al Señor. Tenemos